Hello everybody, this is Pascal. Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con mi colega y amigo Lasha Kasrtse, analista geopolítico y oficial de enlace de la Universidad Estatal de Sukhumi en Estados Unidos. Lasha, bienvenido de nuevo. Lasha, welcome back. Muchas gracias, Pascal. Es genial estar de vuelta. Thanks for taking the time because we are seeing now again. Gracias por tomarte el tiempo, porque estamos viendo noticias que vuelven a salir de Georgia, aunque esta vez no son tan grandes como solían ser. Tu país acaba de celebrar elecciones, no parlamentarias, sino locales, y hay de nuevo protestas en Tiflis, en las calles. Leímos en BBC News, manifestantes en Georgia intentan asaltar el Palacio Presidencial de Tiflis. ¿Puedes contarnos qué ocurrió con las elecciones y estas protestas? Happened with the elections and with these protests? Sure, I'll be happy to. So, on the 4th of this month, Claro, estaré encantado. Así que, el día 4 de este mes, ayer mismo, se celebraron elecciones locales, elecciones a nivel municipal, elecciones a la alcaldía y las elecciones del Sueño Georgiano. Una vez más, Sueño Georgiano ganó de manera contundente, con más del 70% de los votos. Tras el recuento del 100% de las papeletas, más del 70% fue para el gobierno de Sueño Georgiano. Pero esta vez fue algo diferente y, relativamente hablando, más fácil para el gobierno de Sueño Georgiano, por así decirlo, asimilar la victoria. La oposición ha perdido prácticamente toda su legitimidad. Ya ni siquiera se les puede llamar oposición. Lamentablemente, ojalá las cosas fueran diferentes. Unfortunately, I wish that things were different. I wish there were a healthy sort of, Ojalá existiera una oposición sana en Georgia, donde dos partidos pudieran desafiarse mutuamente en cuestiones legítimas. Pero en este caso, no hay una oposición real en Georgia. Es simplemente un grupo radicalizado, desarraigado, bueno, ya sabes. En realidad, una secta o varias sectas dispuestas a participar en actividades absolutistas, donde o son ellos o no hay nadie más. Básicamente están preparados para usar la violencia e intentar derrocar al gobierno, algo que pedían abiertamente. Así que, solo por el bien de esta conversación, llamémoslos la oposición. La oposición se apresuró, querían apresurarse, y lo hicieron hacia el Palacio Presidencial en Tiflis, pidiendo abiertamente de nuevo el derrocamiento del gobierno. Y esta vez, el Partido Sueño Georgiano volvió a reaccionar de manera decidida y firme, arrestando a quienes pedían la detención de los funcionarios de Sueño Georgiano, incluido el presidente honorario del partido, Bidzina Ivanishvili, así como a otros altos miembros de Sueño Georgiano, entre ellos el presidente del Parlamento y el primer ministro. Una de las personas que pedía esto era un famoso cantante de ópera georgiano, bastante conocido en Europa, un tenor. Y una de las mayores ironías es que intentan aferrarse a cualquiera que quiera criticar a Sueño Georgiano, porque este hombre no tiene cabida en la política. Todo el país lo conoce, y simplemente no es un político. Así que, la pregunta es, ¿cómo se radicalizan tanto estas personas? The question is, how do these people get so radicalized? They're just being bought and sold for, perhaps. Quizás simplemente están siendo comprados y vendidos, pero resulta tan extraño observar algunas de las figuras de la política georgiana, algunas de las personalidades, y pensar que pueden ser políticos. Es simplemente ridículo. Pero sea como sea, sí, asaltaron el Palacio Presidencial, y no salió nada de eso. Ahora todos están en la cárcel. No estoy seguro de hasta qué punto se les aplicará la ley. Puede que los dejen libres por su estatus y fama. No, porque ellos... Depende de... No conozco los detalles sobre si cometieron delitos individualmente o qué exactamente estaban reclamando. Pero las acusaciones dicen que pedían el derrocamiento del gobierno, lo cual, en mi opinión, es un cargo bastante grave si se confirma. Sí, y déjame añadir algo aquí, porque el informe de la BBC, estoy citando a la BBC, dice que el gobierno declaró que 21 agentes de policía y 6 manifestantes fueron llevados al hospital. Así que hubo violencia, y la BBC afirma que decenas de miles de manifestantes marcharon por el centro de Tiflis. ¿Puedes confirmar eso, aunque estés en Estados Unidos?
confirm that, although you're in the I United States? cannot collaborate on that, but I highly doubt everyone I've spoken to. Puede que no pueda corroborarlo, pero lo dudo mucho. Todos con los que he hablado en Georgia dijeron que no había decenas de miles de personas en las calles, quizá unos pocos miles. Pero de nuevo, probablemente fue el acto de resistencia menos contundente en comparación con todas las protestas anteriores durante las elecciones parlamentarias del pasado. Probablemente fue el esfuerzo más débil que presentó la oposición y terminó relativamente rápido. Ya sabes, suau casi 48 horas. Sueño Hjorthaseverest en estas elecciones de forma decisiva y no he oído hablar de ninguna continuación de las protestas o de la resistencia, por así decirlo. Y de nuevo, esto fueron solo las elecciones locales. Quiero decir, no cambiarían la configuración en el Parlamento de todos modos, pero fueron utilizadas por estas fuerzas de la oposición para organizar estos ataques y hacerse oír, probablemente más en Europa que en Tiflis. Y la BBC sigue presentando toda la situación diciendo que el país del Cáucaso ha estado en crisis desde que el partido gobernante Sueño Georgiano reclamó la victoria en las elecciones del año pasado, que la oposición pro-Unión Europea afirma que fueron robadas. Bien, el encuadre es muy claro, ¿verdad? Georgia está bajo un gobierno ilegítimo. Gobierno ilegítimo. Gobierno ilegítimo desde el año pasado. Y ya sabes, todo va cuesta abajo, y se está moviendo en esta dirección autoritaria. Cuarta vez. Esta es la quinta vez. Perdón por interrumpir, pero esta es la quinta vez. Tuvieron una, sí. Y ahora las elecciones locales se están utilizando de nuevo para causar problemas, ¿verdad? Correcto. Pero en general, el ambiente que describes y lo que estamos viendo con el 70 u 80% de aprobación de Sueño Georgiano es en realidad bastante claro dentro del país, supongo. It's quite clear inside the country, I suppose. Sí, déjame hacer algunos comentarios al respecto. Lo que está ocurriendo bajo el gobierno de Sueño Georgiano es bastante sin precedentes. Tuvimos al ultranacionalista Zviad Gamsakhurdia, que murió trágicamente. Sigue siendo, en cierto modo, el hijo querido de Georgia. Todo el mundo le quiere. Luego tuvimos a Shevardnadze, y después a Saakashvili, del Movimiento Nacional Unido, directamente apoyado por, ya sabes, los neoconservadores y los neoliberales de Washington y Bruselas, que básicamente se convirtió en un autócrata. Exacto. Y sus secuaces, y aquel régimen que gobernó el país durante 9 años, hicieron cosas terribles y horribles, todo bajo la bandera de la democracia, y ya sabes, la revolución de las rosas y todo eso. Y ahora tenemos a Sueño Georgiano. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el gobierno del Sueño Georgiano ha logrado 2 cosas. Ha conseguido resistir la presión asfixiante que seguía siendo enorme, procedente de Washington, para abrir un segundo frente, básicamente para ir a la guerra contra Rusia y defender a Ucrania. Logró resistir esa presión. También consiguió resistir la presión de las ONG. Así que todo el conjunto, todo el sistema de la maquinaria propagandística neoconservadora se mantuvo firme frente a eso. Y la segunda cosa que hizo fue lograr presidir el crecimiento económico en Georgia. Y la estabilidad. Creó estabilidad social y económica en términos relativos. Y en paralelo, como mencioné, perseveró bajo una enorme presión. Diría que lo peor llegó antes de que Trump llegara al poder, y lo superaron. Así que ahora lo que están haciendo es, en mi opinión, un esfuerzo genuino por combatir la corrupción. Y ahora están mirando hacia adentro, para ocuparse de problemas serios que impulsarán su mensaje político. No necesariamente seguir utilizando el pasado como motivo para mantenerse en el poder, sino retendramente han reforzado Así que el eje político se está fortaleciendo. So the political vertical is being strengthened. They have managed to do this.
Han conseguido hacerlo. Ahora, en mi opinión, están mirando hacia adentro, básicamente para satisfacer al electorado, para cumplir en la medida de lo posible con la promesa de luchar contra la corrupción. Así que hay un esfuerzo genuino. Creo, observando su política actual con el primer ministro en funciones, que hay un esfuerzo real por abordar algunos de los problemas con los que el GD siempre ha estado, en cierto modo, manchado. La corrupción, en mi opinión, ha sido un problema. Ahora bien, todo gobierno, podemos debatirlo, no tiene ángeles. Pero lo que quiero decir es que se está llevando a cabo un esfuerzo auténtico, y esta es su manera de demostrar que, mirad, tenemos que cambiar de rumbo ahora, dejar de culpar a los demás. Con razón, si me preguntas, a la Unión Nacional y a sus partidarios neoconservadores, y a cómo la Unión Europea siempre estaba, ya sabes, encima de ellos. Así que ahora que con estas elecciones locales, la percepción es que por fin han conseguido consolidar su poder y que van a utilizarlo para examinar algunos de los problemas internos. Si eso ocurre, y si logran imponerse con éxito, y si al menos crean, ya sabes, investigaciones basadas en hechos y muestran al resto de la población que GD se preocupa y trabaja por el progreso de la sociedad y el buen gobierno, creo que eso contribuirá mucho a una mayor legitimación. El problema al que se enfrentan, sin embargo, es que no hay una oposición sana en el país. Ese es un problema. Incluso ellos admiten que desearían que existiera una oposición interna, sana y de crecimiento orgánico que pudiera desafiarles en los temas que a la gente no le gustan. La sociedad tiene, ya sabes, los problemas que se han ido acumulando políticamente. Quien sea capaz de abordar esas cuestiones y desafiarles de forma democrática, de una manera sana, racional y democrática. Así que, con suerte, ahora la sociedad está convirtiéndose en esto, dando la vuelta a la esquina, por así decirlo, hacia la posible siguiente etapa del gobierno de GD, porque son el único partido legítimo del país. Porque, de nuevo, hay otros partidos, pero no tienen ninguna posibilidad. Ni siquiera pueden alcanzar su umbral del 5%. Ni siquiera pueden superar eso. Tienes un umbral del 5% para el Parlamento. De acuerdo, correcto. Pero ya sabes, en estas elecciones sí permitieron que algunos otros partidos marginales entraran en los ayuntamientos, si no me equivoco, ¿verdad? No hay ningún partido político serio surgido en el país que pueda ofrecer un verdadero desafío democrático. Eso es un problema para GD, y lo admiten abiertamente. Dicen que Nestroid es oposición legítima, pero no del tipo de oposición que en Bruselas y Washington. No de este tipo falso, patrocinado desde el extranjero, millones de dólares a través de la financiación de ONG en una especie de oposición de estilo transatlántico. Eso es veneno, es una píldora venenosa. Aunque quiero decir, tenemos que aceptar que también hay personas que realmente creen en ese tipo de agenda, ¿verdad? Ellos, o sea, obviamente, no son ilegítimos en el sentido de que sus opiniones no deban valorarse. Pero el problema surge cuando dominan el sistema y empiezan a causar estragos, como en 2014, que fue un momento decisivo y terrible para Ucrania, ¿verdad? Es cuando esas fuerzas se imponen, incluso en contra de la voluntad y los deseos de la mayoría de un país. Correcto. Exactamente. Y el hecho de que ese lado de la historia esté desapareciendo poco a poco, o reduciéndose hasta el punto en que ya no pueda representar una amenaza existencial para el gobierno georgiano, hace que ahora empiecen a abordar cuestiones básicas y cotidianas con las que lidia cualquier gobierno o sociedad. La economía, un poco de corrupción, acusaciones de corrupción. Y mira, realmente felicito al actual primer ministro de Georgia, Irakli Kobakidze, por la lista de mesente. Irakli Kobakidze for talking about this openly, and they're calling for severe punishment. Y están pidiendo un castigo severo para cualquiera que haya estado implicado en corrupción o que pueda ser corrupto en el futuro. Se espera que algunas investigaciones estatales comiencen pronto.
En otras palabras, sobrevivieron a la agitación política, sobrevivieron a una enorme presión por parte de Occidente. Y no solo eso, sino que ahora están mirando hacia adentro, tratando de averiguar cómo me smoing aún más y dismishar. It's a serious herihan en the full. The electorate and Georgian society in general. And let's say. Y así, digamos, el punto álgido de esta ola fue probablemente el año pasado, en diciembre, ¿verdad? Cuando tuvimos aquel enfrentamiento entre Zurabishvili y sus partidarios occidentales de las ONG. Luego, las cosas se calmaron. Ese fue el momento en que el gobierno tuvo que mantenerse firme, y lo hizo. Mientras tanto, ahora tenemos todas estas preparaciones de un año para expulsar la influencia extranjera, incluida esta ley de transparencia, que simplemente exige que cualquier ONG declare su financiación. Punto. Por ejemplo, si más del 25 o 30% proviene de una sola persona. Sí, claro. Así que eso es por un lado. Por otro lado, también tenemos a Donald Trump, que desmanteló la USAID. Y aunque no se ha perdido todo el poder del NED, el Fondo Nacional para la Democracia, sí obstaculizó bastantes programas. Entonces, ¿tienes algún ejemplo de temas que se la financiación de la USAID? Since the USAID funding was cut. The opposition and the NGO sector. La oposición y el sector de las ONG están todos desorganizados. Están muy molestos. No saben qué hacer. De hecho, están mirando hacia el embajador alemán. El embajador alemán en Georgia se reunió con el gobierno, con el primer ministro actual, creo, o al menos con uno de los altos cargos, y les pidió abiertamente que concedieran a las ONG alemanas una exención de esta ley, que es algo así como el equivalente de la FARA en Estados Unidos, ¿verdad? La ley de ONG que el gobierno implementó y aprobó en Parlamento con mucha beneficencia. Así que solo pensad en eso. Sabéis, no solo sabemos que ha habido llamamientos abiertos al derrocamiento de este gobierno por parte de funcionarios extranjeros, incluidos algunos embajadores de países extranjeros en Georgia, entre ellos el embajador alemán, si no me equivoco, sino que ahora están entre bastidores, intentando ver si pueden mover algunos hilos para conseguir excepciones y exenciones, para, ya sabéis, en este caso, ONG alemanas. Ni siquiera sabía que ONG alemanas en Tiflis. Pero ya sabéis, cuando hablamos de ONG occidentales, ¿por qué no iba a verlas? Mira, las ONG alemanas son básicamente una extensión de las ONG estadounidenses, como el German Marshall Fund. Sí. Y bueno, de todos modos, es bastante gracioso pensarlo. Algo así como, querido gobierno georgiano, ¿podrían darnos una excepción a su ley de transparencia? Queremos transparencia, pero no para los nuestros. Nos encantaría la transparencia para los demás. Esta es la absurdidad en la que básicamente se han metido con ese comportamiento. Quiero decir, los georgianos los miran y dicen, mira, hemos hecho todo lo que podíamos, probablemente hemos salido adelante, aunque aún no estamos fuera de peligro. Pero, ¿qué estáis haciendo vosotros con esta absurdidad? Quiero decir, os estáis ahogando en vuestra propia propaganda. Realmente os estáis atando las manos, hasta el punto de que ya no tiene ningún sentido lo que hacéis. Y luego está lo otro, una de las noticias sociales más escandalosas, cómo Bruselas aparentemente intentaba chantajear al actual gobierno georgiano, diciéndoles que, si no aceptaban el matrimonio entre personas del mismo sexo, e incluían eso en la Constitución, iban a cancelar el derecho de los ciudadanos georgianos a viajar libremente, el viaje sin visado a Europa. Y creo que, mientras hablo, todavía están decidiendo qué hacer al respecto. Imagina, básicamente están pidiendo abiertamente una transformación sociocultural, una transformación política, lo sabemos. Y han pedido abrir un segundo frente y poner en peligro la seguridad de Georgia, aumentando las amenazas existenciales para el país. Así que, como ves, en los tres frentes, milagrosamente, creo que el gobierno del sueño georgiano ha prevalecido. Nadie más ha hecho eso. Shevardnadze cayó por la corrupción. La locura de Saakashvili finalmente lo hundió.
Incluso los estadounidenses se lavaron las manos con él. Y ahora estos tipos han prevalecido a través de una enorme transformación, manteniendo la estabilidad y un crecimiento económico relativo. Creo que aún deben actuar con mucha cautela, pero con Trump en la Casa Blanca, eso ha ayudado mucho. No directamente, pero sí, lo ha hecho. Yeah, although Indirectly, but yeah, it has. I mean, let's look outside a little. Quiero decir, miremos un poco hacia afuera, tomemos una perspectiva desde Georgia hacia el extranjero cercano, porque en mi opinión hemos visto un cambio enorme. Es decir, sí, el establishment neoconservador básicamente se ha rendido, no del todo, pero ha comprendido que Georgia sería muy difícil de seguir trabajando. Así que se desplazaron, por un lado con éxito, hacia Moldavia, porque ese país parece estar siguiendo exactamente la ruta que se suponía que debía seguir Georgia, integrarse, ¿verdad? E incluso intervinieron con éxito en las elecciones, donde la diáspora moldava en Europa tenía más de 300 colegios electorales, mientras que la diáspora en Rusia tenía 2, y hasta la minoría transnistria fue privada de su derecho al voto, y así sucesivamente. Así que, ya sabes, este tipo de elecciones, bueno, no de manipulación electoral, pero ya sabes, en mis clases de ciencias políticas suelo decir que la democracia no está en la votación, sino en el recuento. Te aseguras de contar solo los votos que quieres contar, ¿verdad? Y los otros, te aseguras de no tener que preocuparte por ellos. Y eso ahora es un valor europeo. Y por otro lado, la otra línea de fractura que se está desarrollando está por supuesto en el sur, ¿verdad? Armenia, Pekín. Podemos hablar de estos dos escenarios, por favor. Can we talk about these two theaters, please? Absolutely. Well, with Moldova, I'll just give you my Absolutamente. perspective that, Bueno, con Moldavia te contaré mi historia habitual sobre eso. No lo he seguido con demasiado detalle, pero Sandu creo que se llama, ¿verdad? Sí. Bueno, las acusaciones son que básicamente Bruselas la ayudó a ganar directamente. Y ya sabes, de todos modos no van a ninguna parte. Creo que tienen Transnistria, tienen Gagausia allí, una minoría étnica túrquica que es prorrusa. Y ya sabes, esto es, en mi opinión, una especie de intento desesperado por parte de los extremistas en Bruselas, que odian visceralmente a Rusia, de aferrarse a cualquier país, cualquier pequeño fragmento del antiguo espacio soviético, por así decirlo, que pueda complicar aún más las cosas para Moscú. Y siguen fracasando. Exacto. Moscow, and they just continually are failing. Not to mention how they just like to allude to what you Sin mencionar cómo les gusta aludir a lo que dijiste, cómo realmente han devastado la idea de la democracia. Aquí está, Occidente, ¿verdad? La idea de que proviene de Occidente, de que debemos respetar el orden internacional basado en normas, los derechos humanos, la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho. Todo eso se ha ido por el desagüe. Perdón por la expresión. Así que en realidad, lo que acabas de decir me lo han comentado en numerosas ocasiones. La gente me ha preguntado, Lasha, ¿qué le pasó a Europa? Porque cuando llegué a este país hace 30 años, esa no era la Europa que recordaba. Había muchas cosas que podía admirar de Europa. Fue justo después del colapso de la Unión Soviética, y todo el mundo estaba de algún modo celebrándolo. Había una especie de ánimo atlantista. was rejoicing, and here it was this sort of Atlanticist mood, where this new liberal West was coming. Sabes, este nuevo Occidente liberal llegó intentando salvar a todos esos países atrasados y arrastrarlos hacia algún tipo de sistema político civilizado, basado en los derechos humanos. Así que había una diferencia tan radical. Ahora lo pensamos como una especie de imagen mental. Pero ahora estamos viendo, de hecho, de qué ha tratado realmente el Occidente colectivo. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, ignoran por completo sus propios valores y estándares. Y la ironía aquí es que por mucho que hagan eso, siguen sin saber qué hacer con Rusia. Siguen sin tener muchos recursos, incluso cuando dicen que van a empezar a comprar armas por valor de $100,000 millones a Washington. Start buying $100 billion worth of weapons from Washington, and what are they going to do? What collective? ¿Y qué van a hacer? ¿Va a ir realmente la Europa colectiva a la guerra con la Rusia continental, con Moscú? Creo que Anatol Lieven también ha escrito sobre esto, lo absurdo que es, y el peligro de este tipo de retórica. Y sin embargo, aquí estamos.
siendo testigos de todo ello. Pero la dinámica, si se lee entre líneas, creo que, al menos en lo que respecta a Georgia, han comprendido que las cosas simplemente no son sostenibles, que no se puede seguir como si nada. Así que, de nuevo, con esta victoria y con la relativa facilidad con la que Sueño Georgiano ganó estas elecciones, se presenta una especie de pequeño ejemplo de que básicamente los locos se han quedado sin recursos, o están bastante cerca de ello. Run out of resources, or they're pretty close to. I think the most Creo que lo más peligroso para el lado neoconservador de la política mundial es en realidad que Georgia pueda convertirse en un modelo de éxito, el primero que se les escape. Y por cierto, no nos escapamos por ser prorrusos, nos escapamos por ser progeorgianos. Porque, recordemos, Georgia sigue sin tener relaciones diplomáticas con Rusia y continúa en un conflicto territorial con Rusia. Este gobierno del sueño georgiano no es en absoluto prorruso, pero sí es progeorgiano y realmente, en este sentido, neutralista, ¿verdad? Y eso es exactamente contra lo que están luchando estas personas en Moldavia, porque la oposición moldava, que siempre ha dicho solo queremos mantenernos neutrales, está siendo tachada de prorrusa. Y Georgia, de algún modo, logró no seguir ese camino. Así que la pregunta para la oposición moldava es cómo emular los éxitos del sueño georgiano, básicamente. emulate the successes of Georgian Dream, basically. And I believe this truly, that I mentioned this before. Y de verdad lo creo. Ya sabes, lo mencioné antes. Nunca han dicho que no quieren a Occidente, o que se están alejando de Occidente. Chicos, estamos esperando. ¿A qué estáis esperando? Aquí estamos, sueño georgiano. Estamos esperando. Hemos hecho todo lo que nos dijisteis. Básicamente hemos cumplido todos los requisitos que nos disteis. Ganamos todos los casos contra el gobierno anterior en vuestros tribunales, desde Estrasburgo hasta Dios sabe dónde más, vuestros tribunales. Hemos celebrado elecciones democráticas y las hemos ganado todas, sin ninguna prueba que las elecciones fueran falsificadas a gran escala. En mass elections were faked. So I've always said, look, if Siempre he dicho, mirad, si Occidente hubiera estado realmente dispuesto a aceptar a Georgia como miembro de un club de seguridad y económico, no habría ningún funcionario del gobierno en Georgia dispuesto o capaz de resistirse a eso. Simplemente perderían su carrera, serían expulsados del país. No podrían resistirse, porque no hay, ¿verdad? Así que imaginad que Washington o Bruselas hubieran decidido que Georgia o Ucrania iban a entrar en la OTAN. 100%. Ya está. No habría oposición a eso en Tiflis. Por eso este proceso es absurdo. Acusar a Georgia de ser prorrusa. Pero eso también demuestra que no les importa si sobrevives o no. Which also shows that they don't care whether you survive or not. They don't care because they're not preparing you for their. No les importa porque no te están preparando para ser miembro de sus propios clubes exclusivos. Te están preparando para algún tipo de, ya sabes, país de guerra partidista. Quieren una herramienta en la caja de herramientas. Quieren una herramienta en la caja de herramientas. Correcto, correcto. Pero aquí está, y también he aludido a esto, lo he dicho muchas veces. Lo mencioné brevemente con el nuevo plan de Trump. Creo que la versión abreviada se llama TRIP. Bueno, el corredor de Sanguesur. Sí, el corredor de Sanguesur, TRIP. Quiero decir, es muy innovador. Es radicalmente diferente, obviamente, de la implicación atlantista de Washington en el Cáucaso Sur, ¿verdad? La parte atlantista está ausente, lo cual es estupendo. Así que esto es muy práctico, muy trumpiano. Quiere su premio Nobel, el señor Trump. He wants his Nobel Prize, Mr. Trump. So he tries to. Go ahead. La propuesta consiste en conectar la parte oriental de Azerbaiyán, que tiene que pasar por una sección de Armenia. Al otro lado está el enclave, ¿verdad? Así que se trata de conectar esos dos puntos, que luego enlazan con Turquía y demás, mediante una franja que básicamente sería una autopista, bajo administración estadounidense. Y muy coincidentemente, está justo en la frontera con Irán. No veo ningún tipo de problema que pueda surgir del hecho de que básicamente ahora haya un arrendamiento estadounidense de 99 años, aunque eso es lo que figura en el plan, que aún no ha pasado por el Parlamento armenio, ¿verdad? That has not gone yet through the Armenian parliament, right? Correct. Okay. So Correcto. this is something that Bien, así que esto es algo que Trump realmente desea personalmente. También es muy innovador.
Y esto, si recuerdas toda la teoría y el concepto del Cáucaso Sur utilizado como un puente entre las grandes potencias, sin desgarrarlo mediante guerras e instigaciones, es lo más cercano que teóricamente podría llegar a ese concepto, donde el Cáucaso Sur podría emplearse como un espacio geoeconómico y geopolítico en el que Estados Unidos, es luego el formato 3+3, los tres estados del Cáucaso Sur, Turquía, Irán y Rusia, ¿es coexiste alguna sea? Iran and Russia could sort of coexist. Now, I hear a lot about is Russia losing the Ahora, oigo mucho la pregunta de ¿está Rusia perdiendo el Cáucaso Sur? Y sinceramente, discrepo profundamente de esos títulos o conceptos, porque Rusia no está perdiendo el Cáucaso Sur. Estos proyectos son estrictamente geoeconómicos. Sabemos, desde hace casi 30 años, que cuando Bill Clinton se reunió con Shevardnadze y Aliyev padre, que fue un líder muy sabio, y cuando implementaron esos proyectos geoeconómicos, como el oleoducto Bakú-Ceyhan y otros gasoductos geoeconómicos, básicamente aislaron a Rusia y situaron a Azerbaiyán y Georgia en el mapa. Así que Rusia no pudo hacer nada respecto a esos planes geoeconómicos. So Russia couldn't do anything with those geoeconomic plans. The same sort of reality is taking place. El mismo tipo de realidad se está repitiendo hoy. Si Trump tiene éxito y encuentra los medios para avanzar y completar este proyecto, entonces sí, será otro intento de aislar a Rusia. Pero en términos de proyectos geoeconómicos, Rusia puede aceptar esos. Eso no significa que Rusia esté perdiendo el Cáucaso Sur, porque en este momento realmente no existe una amenaza de seguridad existencial que provenga de la región. Rusia, en esencia, cortó eso de raíz cuando invadió Georgia por primera vez, con el fin de detener la expansión de la OTAN en el centro del Cáucaso Sur. In order to stop NATO expansion in the middle of the South Caucasus. When it did that in 2008 and Georgia Cuando lo hizo en 2008, y siendo Georgia el primer país en experimentarlo realmente, Rusia básicamente y de forma estratégica detuvo cualquier amenaza existencial procedente del Cáucaso Sur. Y luego encontraron a Ucrania. Recuerda, Ucrania llegó en 2014. Así que ahora, eso representa una amenaza existencial, mucho más, diría yo, de lo que Georgia lo fue para Rusia. Y como resultado, estamos viendo hasta qué punto y hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia. Así que creo que esto sigue siendo un proyecto estrictamente geoeconómico, no un mecanismo para separar de nuevo el Cáucaso Sur de Rusia, ni para intentarlo. yet again from Russia or try to. Are you sure, though? Like, I mean, isn't Azerbaijan ¿Estás seguro? No, o sea, quiero decir, ¿no es Azerbaiyán un candidato principal para, ya sabes, convertirse en el próximo puesto avanzado de este tipo de presión geopolítica sobre Rusia? Quiero decir, con el corredor de Sangesur y la conexión con Turquía, el siguiente paso lógico para mí sería extender la membresía de la OTAN a Azerbaiyán y decir algo así como, ¿por qué no te unes al club, verdad? Y básicamente rodear desde abajo. Vale, no tienes a Georgia en la ecuación, pero es suficiente. Quiero decir, se puede ejercer presión, incluso presión militar, también sobre Georgia desde ese tipo de configuración, especialmente ahora que Armenia ha sido básicamente neutralizada. Y como dijimos en otra conversación con nuestro colega Pietro, básicamente preparada para el desmembramiento. ¿No es Azerbaiyán el próximo posible punto caliente real? Potential hotspot. I would say no, Pascal, and let me explain why. Because Yo diría que no, Pascal. Déjame explicarte por qué. Porque si se percibe que Azerbaiyán es, bueno, quizá no del todo con precisión, pero aún así, un aliado de Turquía, ¿verdad? Fue con la ayuda de Turquía y de Erdogan que Azerbaiyán ganó la Segunda Guerra de Karabaj, primero en 2020 y luego en 2023. Bien, Turquía forma parte de la OTAN, ¿no? Y creo que hubo un rumor de que Turquía iba a desplegar tropas de la OTAN en suelo azerbaiyano. El Kremlin reaccionó de forma muy fugaz y muy cínica, diciendo algo como, «Se os ha olvidado Georgia. Habéis olvidado el pasado. Vamos a pasar por esto otra vez». Un comentario cínico de ese tipo. Are we going to go through this again? Some sort of a cynical. In other words, they're so En otras palabras, están tan enfadados, tan convencidos de que no permitirán que esto ocurra, que para ellos ni siquiera merece la pena comentarlo. Erdogan lo sabe perfectamente. Además,
desempeña un papel muy equilibrado con respecto a Rusia. Sí, ha proporcionado algunos drones y armas a Ucrania, pero nunca ha alterado el equilibrio fundamental frente a la invasión rusa de Ucrania. Y así ya sabes, creo que la idea aquí es arrastrar a Irán a la guerra, desmembrar Irán, porque ya sabes, el norte de Irán tiene una minoría azerbaiyana que, por cierto, Occidente no ha conseguido convertir, ya que esa minoría está históricamente y muy profundamente arraigada en la cultura, la política y la economía iraníes. Así que crear algún tipo de movimiento nacionalista separatista allí ha fracasado básicamente. Se ha vuelto imposible. Contrariamente a parte de la propaganda que se escucha, sin duda, Irán está preocupado por ello. Lo han intentado demasiadas veces y simplemente no han tenido éxito, porque esa minoría azerí en Irán está muy profundamente arraigada. Han sido asimilados a lo largo de la historia, durante décadas y siglos, en la cultura iraní. Así convertirse en cualquier tipo de movimiento separatista contra Irán, creo que ha fracasado. Muy brevemente, para añadir a eso, tengo un amigo azerí iraní muy cercano que es totalmente contrario al régimen de Teherán. Pero cuando ocurrieron los ataques recientes, me dijo, mira, incluso yo tengo que admitir ahora que tenían razón al decir que nos están preparando para el desmembramiento. Es decir, si acaso la reciente guerra de 12 días en realidad reforzó el argumento del gobierno, incluso ante la minoría azerí, diciendo, de acuerdo, tenemos un problema como nación. Así que los frentes ahora se están endureciendo en ese sentido, contra este tipo de injerencia extranjera en las zonas fronterizas iraníes. Ese es el argumento que estás planteando. Correcto. Así que el argumento es, van a desmembrar Irán a través de Israel. Van a desmembrar Irán directamente. Y luego Irán tiene el mismo problema con los kurdos que tiene Turquía. Este es uno de los temas en los que Irán y Turquía en realidad se apoyan mutuamente. Entonces, ¿hasta qué punto necesita Turquía otro gran dolor de cabeza? Esa es otra cuestión, en lo que respecta al problema de la minoría kurda, que de nuevo comparte con Irán. Y luego, por supuesto, está Moscú, está Rusia, en tándem con Irán. Y creo que sabemos que Rusia no permitirá ningún desmembramiento de Irán. Rusia podría aceptar, quizá, un control menor del corredor de Sanguesur, que prácticamente está siendo marginado. Y lo mismo podría hacer Irán, quizá. Pero cuando se trata de seguridad, y si Trump, por ejemplo, sería un enorme error si decide o cede a la presión de los neoconservadores y empieza a militarizar este proyecto geoeconómico tan astuto. Si comienzan a desplegar tropas allí, y Moscú percibe que es algo más que un proyecto geoeconómico estratégico, entonces todo se desatará. Veremos una repetición de lo que ocurrió en 2008 en Georgia. Rusia todavía tiene unos 3.000 soldados en Gyumri, en Armenia, que Armenia sigue considerando un importante amortiguador frente a Turquía. Espera, ¿puedes explicarlo otra vez? No sabía eso. Hay 3.000 soldados rusos en territorio armenio. Sí, en la Armenia continental, en Gyumri. Han estado estacionados allí desde antes del colapso de la Unión Soviética, durante los años 80 y 90, cuando tuvo lugar la Primera Guerra de Karabaj y todo aquello. Pero ya sabes, para Armenia, irónicamente, ven a esas tropas como una especie de barrera protectora contra una posible invasión turca o el aventurerismo turco en Armenia. Lo que lo hace, en cierto modo, absurdo, porque aquí tienes a Armenia, que ha estado luchando por preservar su soberanía a través de Nagorno-Karabaj, y luego pierde Nagorno-Karabaj por completo. Ni Occidente ni Rusia hacen nada para evitarlo. Y ahora Occidente le dice a Armenia, bueno, olvida el pasado, olvida Nagorno-Karabaj, y recoge lo que quede de ti. Tal vez podamos intentar acercarte a Occidente desde otro ángulo. Eso tampoco va a funcionar.
that's not going to work either. So And collect what is Y recoge lo que queda de ti. Recoge el resto, vendiendo un tramo de tierra muy importante a Estados Unidos por 99 años. Es como decir, vale, Armenia, realmente te están desmantelando poco a poco y te piden que lo aceptes, mientras Aliyev simplemente sigue adelante con ello. Aliyev just does so. Like Armenia is really difficult to understand. Armenia es realmente difícil de entender en este momento. Aparte de que este tipo está completamente, absolutamente en el bolsillo de, bueno, dicen que es muy errático Pashinyan. Dicen que no es como Aliyev, no tiene ningún tipo de paciencia estratégica. Su temperamento es simplemente diferente. Y ahora cree que a través del comercio y de hacer las paces, entre comillas, con Turquía, Armenia puede avanzar. Armenia se encuentra en una situación histórica muy difícil. Ha sido un país sin salida al mar. Así que entiendo perfectamente la necesidad estratégica de involucrarse en el comercio y obtener acceso al Mediterráneo, a Europa occidental, participar, exportar o importar y relacionarse con los mercados occidentales. Pero apenas lo es, si me preguntas personalmente, porque, en términos de seguridad, Rusia no está preocupada por Armenia. Seamos honestos. Trump lo entiende, Bruselas lo entiende. No va a haber una repetición de Georgia en Armenia. No van a sacar el tema de la ucranianización de Armenia, ni de su posible adhesión a la OTAN, ¿verdad? Así que es absurdo. Lo que queda es ofrecer a Armenia algún tipo de oportunidad geoeconómica, lanzarles un hueso comercial geoeconómico, para que no sucumban completamente a Rusia. Pero sí, está claro que Azerbaiyán es el claro ganador hasta ahora. No veo ninguna amenaza de seguridad que emane de estos países, ni de los acontecimientos en el Cáucaso Sur. Solo veo una política exterior más innovadora, como he venido diciendo. Dije, mirad, la historia hasta ahora, la historia basada en la propaganda, ha sido que solo Estados Unidos salvará el Cáucaso Sur, que traerá paz y seguridad y defenderá a esas repúblicas frente a Rusia. Nada más lejos de la verdad, ¿verdad? Así que ahora, la ironía aquí es que siempre he preguntado esto cada vez que he tenido la oportunidad. ¿Y si Estados Unidos queda aislado? ¿Y si la política de Washington queda, de algún modo, desconectada? En ese caso, el Cáucaso Sur alcanzaría más o menos estabilidad, más o menos prosperidad. Y creo que la respuesta obvia es sí. En realidad, alcanzaría más estabilidad sin la injerencia de Estados Unidos, tal como ha intervenido, no como Trump intenta hacerlo. Pero si Trump lo convierte en una competencia de seguridad, eso ya es otra historia. Como resultado de la presión, digamos, de Israel contra Irán, ¿verdad? Entonces volvemos al punto de partida. Pero hasta ahora, me parece que esto carece en gran medida de ese aire transatlántico. No lo tiene. Esto es solo un proyecto geoeconómico, así que veremos qué ocurre. Pero sería un gran error si Washington intenta militarizarlo. Espero que tengas razón. Mi temor es que lo más fácil sería que en el documento final de este plan de viaje pongas un pequeño asterisco y que el asterisco lleve a una nota al pie que diga, por cierto, la seguridad de esta carretera será proporcionada por el ejército estadounidense. Sí, así que entonces podrías establecer, básicamente convertir toda la franja en una gran base de operaciones para miles de militares estadounidenses. Y significar franja de terreno, así podría utilizarse fácilmente para el aterrizaje de aviones y cosas por el estilo. Si eso cambiaría todo. If that happens, that would change everything. As long as it remains Mientras siga siendo una ruta comercial real, de acuerdo, bien. Y de hecho, si Armenia realmente quisiera asegurar su posición, incluiría una cláusula que dijera, tenemos derecho a construir un túnel por debajo y conectarnos con Irán de esa manera, e incluso hasta Rusia. Esa sería la forma más segura de garantizar que seas valioso para todos. No creo que eso ocurra, pero probablemente tendremos que esperar al resultado final. Si la seguridad será proporcionada por las capacidades armenias, y creo que así será,
por Estados Unidos. Habrá una cláusula que diga que Estados Unidos proporcionará la seguridad. The US will provide security. Right. Right. I think Correcto. Creo que usarán a Irán como excusa. Tenemos que desmembrar a Irán. Para eso necesitaremos cierta presencia de seguridad, cierta presencia militar, y eso provocará más complicaciones en las relaciones con Rusia. So my worries is that this is Así que me preocupa que esto sea otra píldora envenenada que se está preparando para los armenios. Pero si tienes razón y se mantiene puramente económico, eso sería realmente muy esperanzador, ¿no? hopeful indeed, yeah. I think also China plays an enormous role in this, and India. Creo que China también desempeña un papel enorme en esto, al igual que la India. Y creo que la reciente cumbre de la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, también tuvo un gran impacto en el equilibrio frente a la especie de arrogancia que emana de Washington. Todos sabemos que la India necesita el puerto Jawaharlal Nehru y a Irán para dirigirse hacia el norte, a través de Rusia y Asia Central, hasta Europa. De ese modo, equilibra su política exterior frente a Pakistán. Así que, dadas las raíces de la política regional, la política exterior de la India y sus relaciones con Pakistán, la India intenta utilizar a Irán como aliado, por así decirlo, para desarrollar infraestructuras económicas. Y China también ve la región como un corredor hacia los mercados europeos. As a go through to Europe, to European markets. So to what extent, and then obviously we know. Entonces, ¿hasta qué punto? Y obviamente conocemos la disposición de Trump hacia China. Pero dado China, dado India, dado los intereses colectivos de Rusia, creo que Occidente, Estados Unidos, utilizará a Pakistán para sus propios fines, para volver, por así decirlo, a Afganistán. Por cierto, la pérdida de Afganistán ha sido una pérdida estratégica, así es como se ha percibido en Washington. Entonces, ¿puede Pakistán ayudar a Washington a través de Afganistán? Esa es otra historia, quizá para el próximo episodio que podamos hacer. Pero esas dinámicas, creo, aumentan la importancia estratégica de Eurasia, la idea común de Eurasia como un contrapeso frente a Occidente. Así que este mosaico es demasiado complejo como para simplemente militarizar la región, como parece desear Washington. Pero ya sabes, esto va a ponerse en marcha. Espero que Trump no cometa el mismo error. Porque ahora mismo lo que está ocurriendo forma parte de cómo puede aprovecharse esta región para proyectos geoeconómicos, comercio y construcción de diplomacia de esa manera, ¿verdad? Tenemos potencias regionales que han estado allí mucho antes que Estados Unidos. Claro, Estados Unidos también son bienvenidos, pero no a través de la militarización, porque esa es la forma más eficaz de utilizar esta región, sin alterar a Rusia ni el equilibrio regional. Ya sabes, que tus palabras lleguen al oído de Dios, amigo mío, y también al oído de Alá, de Buda y de Vishnu. Quiero decir, podemos usar todos esos oídos, pero son muchos oídos. Bueno, seamos sinceros, los locos y demás en Washington y Bruselas, por desgracia, se dirigen a otros oídos, ¿verdad? Así que estoy bastante seguro de que hay gente con otros planes. Pero ese sería uno muy esperanzador. Hay algo que no hayamos tratado todavía y de lo que aún debamos hablar, como por ejemplo, cómo está funcionando el Cáucaso Sur a finales de 2025. Late 2025, the South Caucasus is working? No, I think what's happening is. No, creo que lo que está ocurriendo es que estamos viendo los contornos de una separación de la región respecto a esta locura de la hegemonía liberal internacional o del internacionalismo liberal. Y si no es una separación completa, al menos un equilibrio muy eficaz frente a ella. En gran medida, o hasta cierto punto, el señor Trump merece reconocimiento por esto, aunque él mismo esté atrapado bajo la presión de los neoconservadores en Washington. Lo vemos a través de Israel, ¿verdad? Lo vemos con Irán. Pero en general, creo que la presidencia de Trump, en el balance estratégico, por así decirlo, para esta región, ha tenido más activos que pérdidas, si puedo expresarlo en esos términos tan simples. Aunque tengo que decir
que ahora todo el mundo está esperando la segunda ronda de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y lo que eso traerá es una incógnita, porque la última vez vimos cómo Azerbaiyán empezó a cooperar militarmente. Habría un desastre si eso ocurriera. Yeah. Quiero decir, se dice por ahí que todo el mundo lo está esperando. Espero que no ocurra, pero cambiaría lo que acabas de describir otra vez. Correcto. Correcto. Muy bien, Lasha. Para las personas que quieran leer más de ti, ¿a dónde deberían ir? En realidad, en The Realist Review, uno de los más recientes, un extenso artículo que escribí sobre la ley Megobari, que por cierto, fracasó en Washington en la Comisión de Helsinki. Pueden leerse ese artículo allí. They can read that article there. De acuerdo, pondré enlaces a alguna de tus búsquedas en la descripción de abajo y hablaremos de nuevo pronto. Y por supuesto, los estudios sobre neutralidad. También pueden encontrarlos en tu sitio web. Yours. Oh, sí, sí. También puedes encontrar sus escritos en Estudios de Neutralidad, amigo mío. Sí, Lasha Kasradze. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Pascal, gracias por invitarme.